¿Qué tal? Muy buenas tardes, miembros de la comunidad ITAM. Quiero darles la más cordial bienvenida. Amigos de nuestro instituto, nos da un gusto enorme tenerlos una vez más con nosotros esta tarde para nuestro webinar de lunes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de la mayor importancia de lo que estamos viviendo, que son las implicaciones financieras y fiscales de esta pandemia, los efectos que puede tener para tantas empresas que están pasando un momento realmente difícil. Nos sentimos muy halagados y muy honrados esta tarde de contar realmente con un elenco espectacular. Y déjenme presentarlos a todos ellos en orden alfabético. En primer lugar, al maestro Víctor Esquivel, quien es socio director general de KPMG para México y Centroamérica. Víctor tiene una larguísima experiencia asesorando empresas en diversas industrias, en temas relacionados a fusiones, adquisiciones, transacciones, etc. Víctor es contador público del ITAM, certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y por el Texas Board of Public Accountancy. Es maestro en finanzas por la Universidad de Anáhuac y cuenta con muchísimas certificaciones en la disciplina. Es miembro del Consejo Internacional de KPMG y de varios consejos de administración. Recibió el premio Mérito Profesional del ITAM, el cual otorgamos a nuestros exalumnos más sobresalientes. Y debo decir además, estamos muy halagados de que Víctor pues ya es parte de toda una serie generacional de brillantes contadores del ITAM, incluyendo sus hijos que están con nosotros ahora, así que su hijo Santiago. Así que, Víctor, qué gusto tenerte. Muy buenas tardes. Mil gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Un gusto de estar con ustedes. Gracias. Contamos también con el contador público Iván Moguel. Iván, también muy querido exalumno del ITAM, es socio director de consultoría en Chévez Ruiz y Samarripa, desde luego una importantísima firma en servicios profesionales, consultoría y asesoría en impuestos. Tiene una larga trayectoria de más de 35 años en la firma, socio desde 1993, socio director de consultoría desde el 2007. Como dije, es contador por el ITAM y certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en especialidad fiscal. Es integrante del Consejo de Administración de muchas empresas bursátiles, entre otras Alsea, Bank of America, México, en donde además es miembro en varios casos del Comité de Auditoría. Iván, qué gusto tenerte con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Muy honrado y muy contento de participar hoy. Muchísimas gracias. Le doy también la bienvenida al contador público Felipe Pérez Cervantes. Felipe es presidente desde el 2005 del Consejo Emisor y Centro de Investigación en Desarrollo del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Es una institución independiente encargada de emitir la normatividad contable en México. Él tiene una larguísima trayectoria como profesional, fundamentalmente en PricewaterhouseCoopers, donde fue socio, además, desde luego, como docente y líder de diversos organismos profesionales. Él ha sido vicepresidente y presidente del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera, participa en diversos foros en estos temas, fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ha sido catedrático en diversas universidades, es egresado por la UNAM, contador público de la UNAM y contador público certificado además por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Así que, Felipe, qué honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Con mucho gusto, y olvidé poner en mi currículum que fui profesor del ITAM durante muchos años, y hace algunos ayeres. De muchas de prestigio. Muchísimas gracias. Y finalmente le doy también la bienvenida al maestro José Antonio Quesada, quien es vicepresidente de Política Regulatoria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ha tenido una larguísima trayectoria. También José Antonio es contador por la Universidad Iberoamericana, maestro de Administración y Contaduría por el ITAM, es exalumno nuestro, y Contaduría también por la Universidad Internacional de Florida. Es representante de la Comisión ante diversos organismos internacionales, como el Financial Stability Board. Desde luego es miembro de la CNB, de la Comisión de Seguros y Fianzas y del IPAP, y es importante destacar su muy larga trayectoria como socio líder en PwC también. Así que, José Antonio, realmente es un honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, bienvenido. Doctor, un gusto participar con el ITAM en este encomiable esfuerzo. Y finalmente, bueno, ¿quién mejor para moderar este panel
que nuestra directora, líder absoluta del Departamento de Contabilidad del ITAM, la doctora Silvia Melgen, es jefa del Departamento Académico en Contabilidad, directora del Centro de Vinculación e Investigación Contable del ITAM. La trayectoria de Silvia es realmente increíble, ¿no? Es una referente en la profesión contable en México y desde luego un pilar dentro de nuestra institución. Es licenciada en Contaduría Pública por el ITAM, maestra en Administración por el ITAM y doctora por la UNAM. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, muchísimos reconocimientos que la destacan, entre otros la presea Rafael Mancera del Colegio de Contadores Públicos de México, es reconocida como maestra emérita de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. En fin, Silvia es toda una institución. Silvia, qué gusto tenerte con nosotros, es un honor. Muchísimas gracias. Muchas gracias Alejandro por la presentación. Y si te parece bien, Silvia, te dejo los controles. Tú eres la experta y estás rodeada de 4 notables y brillantes expertos, así que hablamos más tarde. Adelante, gracias. Claro que sí, Alejandro, pues en eso tienes mucha razón. Estamos con unos notables. Quiero agradecerle a Alejandro su presentación, también a nuestro director de división, Francisco Pérez, por la confianza en designarme moderadora de este importante foro. En la realidad me siento muy honrada de poder compartirlo con estas 4 importantes personalidades de la práctica contable, fiscal y financiera, a quien agradezco su disposición y aceptación para compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. El ITAM, como parte de su misión, impulsa la investigación y el debate de ideas para la solución de problemas. En específico, en este foro, queremos centrarnos en la crisis que están viviendo las empresas en México y sabedores de que la mayoría de estas empresas son pequeñas y medianas, queremos acercarles los recursos necesarios para que puedan tomar decisiones bien informadas. Por ello, abordaremos las reflexiones de este panel desde diversos puntos de vista, contando con la participación de Felipe, que es el emisor de normas de información financiera, de José Antonio, que es el regulador en el sistema financiero, y de Iván Moguel, que es consultor fiscal, y de Víctor Esquivel, que es un consultor de negocios. Hemos trabajado para poder bordar en torno a estas 4 temáticas y poder ofrecerles a ustedes una visión y un panorama completo acerca de la crisis que están viviendo las empresas y cuáles son las implicaciones a corto, mediano y los escenarios que estamos contemplando. La mecánica del foro tendrá 4 bloques, siguiendo el modelo de Mitroff para el manejo de las crisis. La primera parte de este modelo habla de la precrisis, cuando empezamos a detectar señales, cuando las identificamos y las estamos viviendo. Posteriormente habla de cuando ya sabemos que estamos en crisis, cómo hacemos estas contenciones de las mismas. Y posteriormente, ya cuando estamos saliendo de la crisis o lo que le llamamos el periodo post-crisis, ¿qué esperamos de la recuperación? Entonces hemos pensado que estos bloques nos pueden ir dando orden y panorama para hacer un buen análisis del problema. Así que empezaremos nuestro primer bloque, que será el de la precrisis, antes de la pandemia. Quisiera pedirle a Víctor que iniciara él explicándonos, si bien es un problema genérico que afecta a todos los países, cómo se encontraban las empresas mexicanas específicamente en estos momentos para responder a esta situación. Claro que sí, Silvia. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con tan reconocidos panelistas. Una disculpa que no puedo estar en video, pero tenemos como parte de esta nueva realidad que ir sorteando las situaciones de las herramientas tecnológicas. Pero bueno, aquí, como ustedes saben, pues evidentemente ya veníamos en una etapa de la economía global donde veníamos en una plena pues freno o desaceleramiento del crecimiento económico. Y particularmente desde el mes de diciembre y se acrecentó en enero, que se empezó a reportar un surgimiento de este nuevo virus en China, particularmente en la provincia de Wuhan,
y desde el pasado 20 de enero, para que ustedes tengan un referente, estábamos en el Foro Económico de Davos, cuando la provincia de China y particularmente el país asiático entró en lo que le llaman un lockdown debido al rápido esparcimiento de este nuevo contagio del virus COVID-19. El impacto preliminar en China es pues la pérdida completa de un trimestre. Nuestra oficina de KPMG en China apenas está rearrancando a menos del 15 o 20% las actividades físicas y se estima que el primer trimestre en China el impacto del COVID fue de un 30% de caída. En el caso de México, no fue hasta este pasado mes de marzo, donde se dio pues el brote generalizado incluso fuera de China, en países como Corea del Sur, Italia, Irán y luego España, donde entraron en situaciones críticas, seguido de Estados Unidos, donde la subida exponencial de contagio fue inminente. Evidentemente, pues se vislumbra el freno inmediato en una economía, se viene una recesión y obviamente pues esto tiene diferentes impactos, desde los tipos de cambio, donde por ejemplo el peso pues ha sido quizás la moneda de mercados emergentes más afectada por esta crisis, acrecentada no nada más por la crisis en sí misma, sino por la incertidumbre de los mensajes del gobierno. Viene pues también un impacto importante al decrecimiento económico. Los distintos economistas coinciden en que si se logra aplanar la curva de los contagios, México estará decreciendo entre el 4 y 7%, y si no se logra una efectividad en el apoyo de gobierno, pues podremos estar observando un decrecimiento del 8 o hasta el 11 o 12%. Esto evidentemente pues lleva por la disminución en el consumo, la inflación a la baja, por la caída importante en la demanda y sobre todo se vislumbra un impacto importante en pérdida de empleo. Al pasado mes de marzo se tenían más de 135,000 pérdidas de empleo con base en las cifras reportadas por parte del INSS, y para este mes de abril se estiman más de 240,000, buscando que pues se va a tener una pérdida de empleo cercana a los 700,000 participantes. Evidentemente estamos hablando del empleo formal. Imagínense lo que viene en la parte del empleo informal. Una caída importante en distintos sectores, como puede ser el turismo, acrecentado también, por ejemplo, una caída en el sector del petróleo, por la disminución de la demanda y la caída de los precios del petróleo, una caída en las exportaciones, que platicaremos un poquito más adelante, de las remesas y de los flujos financieros, y evidentemente llevando a las empresas pues a una época donde tienen que reaccionar ante esta crisis. Nosotros, Silvia, vemos 4 etapas por las cuales va a pasar o están pasando las empresas, y curiosamente en esta crisis, a diferencia de la del 2008, donde se detona un asunto en el sector financiero y todas las economías son impactadas de la misma forma o en el mismo momento, aquí vienen en oleadas distintas dependiendo de cómo se van dando los contratos. Primero, las empresas entran en un modo de reactivo, de respuesta a la crisis, donde tienen que ver por sus planes de continuidad de negocio, evaluar los temas de capital de trabajo y de liquidez, asuntos iniciales de la fuerza laboral que platicaremos más adelante, como el teletrabajo o trabajo remoto, y poder anticipar cuestiones de disrupción en su cadena de suministro. La segunda etapa es una etapa de resiliencia, donde las administraciones y las organizaciones tienen que administrar la incertidumbre que están viviendo. La tercera tiene que ver con la reactivación, con esa identificación de oportunidades que surgen del periodo de crisis y que nuevamente aquí por los diferentes momentos que vive cada economía, por ejemplo en Estados Unidos, en la economía americana, que están a 2 o 3 semanas de empezar a reactivar, por ejemplo, la manufactura con ciertas precauciones, pues están viendo ya este tema de reactivación. Y la cuarta etapa, que es una etapa que empieza desde este momento de reacción y que seguramente durará a 12 o 24 meses, es una nueva realidad. Es como las organizaciones tenemos que adaptarnos a un nuevo mundo que se presentó derivado de esta disrupción.
Como ya mencionaban hace un momento, por ejemplo, la realidad de la comunicación a distancia, las reuniones virtuales, y muchos de estos aspectos vinieron para quedarse y van a venir a replantear los esquemas anteriores que teníamos del trabajo físico, de las juntas presenciales. Algunas industrias, como vamos a ver más adelante, no volverán a ser o no volverán a gozar de la misma demanda, porque los patrones de consumo de sus consumidores han cambiado y han cambiado para quedarse. Ahora nosotros como consumidores nos hemos dado cuenta que podemos demandar ciertos servicios y ciertos productos de una forma sustancialmente distinta a lo que lo hacíamos en años anteriores, y que lo hacemos de una forma más eficiente, a menores costos y de una forma más cercana a los proveedores de servicios. Esto es una realidad a la que nos tendremos que ir adaptando todos y que será pues lo que pondrá a prueba la resiliencia de las organizaciones, y aquellas organizaciones que tengan mayor agilidad para responder a esta disrupción, aquellos equipos que a través de su liderazgo logren ver esto como una oportunidad más que una amenaza, serán las organizaciones que saldrán mejor libradas, Silvia. Muchas gracias, Víctor. Yo le preguntaría aquí a José Antonio, ¿cómo ve, ahorita que ya nos platicas tú, pues la situación de México, que ya estábamos atravesando por una recesión y todas las afectaciones que podemos tener, ¿cómo lo ve desde el punto de vista de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en comparación con la economía internacional? Con mucho gusto, Silvia. Déjame comenzar haciendo un disclosure. Como tú sabes, llevo 1 año y medio aquí en la Comisión Nacional Bancaria. Nunca había estado en el sector público. Tú sabes que vengo de la academia, y la credibilidad que tiene un académico contra la que puede tener un funcionario público, siendo la misma persona, se cae, pero más allá de la mitad. Entonces, nada más quiero recordar que lo que les voy a decir se los diría también con otra cachucha, y voy a tratar de ser lo más objetivo posible. En este sentido, déjame decirte que hemos estado emitiendo una serie de normativas y de regulaciones que, como bien mencionas, están en línea con lo que otros países están haciendo. México forma parte de los distintos grupos de Basilea en la parte de banca. Entonces, precisaremos seguramente en el bloque 2 cuáles son estas medidas en específico y cuál ha sido la reacción a las mismas. Pero algo que es muy importante, a diferencia de cualquier otra crisis, es que estamos dando la medicina en un momento donde la crisis todavía no ha terminado. Es decir, las recetas que se han estado instrumentando vienen de experiencias históricas donde se aplicaban, por ejemplo, en el caso de un huracán que había devastado alguna zona o alguna región, o un temblor que había acabado con la infraestructura en un espacio específico, o una serie de situaciones que se presentaron en algún país, como el efecto tequila, etcétera, pero que venían de situaciones donde el remedio se daba cuando ya había concluido el evento. Entonces, tú tenías ya la magnitud del impacto, y con la magnitud del impacto podías saber y dimensionar si la batería de herramientas que tienes para reaccionar en esta crisis podía ser suficiente o no. En esta ocasión no estamos en esa posición. Al contrario, todavía no hemos terminado de medir si vamos a la mitad, si ya vamos a empezar en mayo. Como tú comentabas, los colegios, por ejemplo, algunos estarán para agosto. Entonces, distintas industrias van a tener distintas aperturas. Hay algunas, el estado de Texas, como sabes, ya abrió, están presionando muy fuerte para que todos los insumos en la parte automotriz y en la parte que tiene que ver con herramental para armamento se abra ya. Entonces, yo creo que vamos a tener una reapertura escalada por industria. Y mencionaba algo muy interesante, Víctor, que cómo iba a ser esta recuperación. Hemos visto que algunos describen que en sus industrias podría ser de una V. Otros mencionan que esa V podría estar un poco más abierta, algo más parecida a una L con ciertos grados. Algunos dicen que es como una U,
y ha habido alguien que me ha dicho que es como una I latina, es decir, que va a bajar y no sabes cuándo va a subir. En el caso de los mercados, hay un dicho muy socorrido que dice que los mercados siempre suben por las escaleras y bajan por el ascensor. Y efectivamente, yo creo que vamos a tener que ver cómo esto, en algunos casos, puede llevarnos una recuperación en el más afortunado de los escenarios de meses, en algunos de algunos años y en algunos otros de varios años para recuperar las posiciones que tenían hasta antes de la crisis. Y como bien referían, pues ya veníamos de un año que había sido muy difícil para varias de las industrias y donde no necesariamente tenían mucho margen de maniobra. Entonces, con base en eso, es que seguramente adelante, Silvia, en el siguiente bloque, voy a precisar qué es lo que se ha estado instrumentando y vamos a platicar qué tan efectivas pensamos que sean estas medidas. Muchas gracias, Toño. Iván, ¿qué nos puedes decir desde la perspectiva fiscal? ¿Cómo nos toma esta pandemia en estos momentos? Sí, Silvia. Bueno, ¿dónde estábamos? Yo creo que un poquito más al rato les voy a enumerar muchas cosas que van a estar viendo las empresas, pero en este momento creo que ubicarnos en dónde estábamos parados cuando llegó esto. Estaban las empresas instrumentando, implementando la reforma fiscal que acaba de ser aprobada, la de 2020, y como saben ustedes, pues sí traía varios temas importantes. Lo dividiría yo en los dos más importantes. Eran todas las medidas que había adoptado nuestra legislación, que se habían propuesto por nuestras autoridades para acoplarse en los temas BEPS, para acoplarse a las recomendaciones que la OCDE había hecho en esta materia. Si recuerdan, se adoptaron medidas en donde se limita la deducción de intereses, ya profundizaré más adelante en eso, se limita la deducción de pagos al extranjero, se obliga a empresas y asesores a reportar operaciones relevantes, hay un listado de 14 operaciones, se faculta a las autoridades de fiscalización para atribuir efectos fiscales a operaciones de acuerdo al beneficio económico esperado y no necesariamente a lo que se hubiese declarado. Eso como primer punto, esas adecuaciones a lo que la OCDE recomendó. Hay muchas más medidas. Una segunda, tener en cuenta una reforma fiscal penal dirigida principalmente a atacar a quien expide, a quien enajena o compra comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Y un tercer punto, el ofrecimiento de nuestras autoridades de no crear nuevos impuestos ni incrementar los existentes, sino administrar lo que hay con estos fortalecimiento, estas reformas o lo que dio de fortaleza estas reformas a las autoridades. Diría yo que ahí es donde estábamos parados. Ya platicaremos en el siguiente bloque qué cosas hay que tomar en cuenta como empresa a partir de este momento. Muchas gracias, Iván. Y finalmente, Felipe, creo que también apenas estábamos acostumbrándonos a nuevas normas que habían emitido, como la de arrendamiento, como la de reconocimiento de ingresos por contratos, como la reciente de manejo de activos virtuales o de monedas. Entonces, ¿qué nos puedes decir en la materia de normatividad financiera? Sí, afortunadamente, en ese sentido, la normatividad mexicana está muy avanzada y yo diría que a un nivel muy cercano de convergencia con las normas internacionales y las de otros países, podríamos decir, más avanzados económicamente. Pero, como se ha dicho, esta pandemia es una enfermedad grave, no sabemos hasta dónde va a llegar, y ha provocado restricciones en las actividades de las empresas y de la movilidad de las personas, lo cual tiene un impacto muy fuerte en la cuestión económica, que es la que tiene que ver con los estados financieros. Como nosotros sabemos, los estados financieros presentan la situación de las empresas y esto lo hacen de acuerdo con la normatividad contable nacional e internacional. En este sentido, el punto importante es el sentido de anticipación. Afortunadamente, gracias a la difusión que se ha dado a toda la normatividad contable,
cada vez más los usuarios de la información financiera, los inversionistas, los reguladores, los auditores, las empresas en general, están muy bien enterados de esta normatividad contable. Y entonces hay que ver cómo todas estas situaciones de falta de movilidad, de restricción, de disrupción de operaciones van a afectar a las normas de información financiera. Nosotros, en un sentido de acción rápida, ya sacamos una guía para decir cómo se debe de tratar todos esos problemas que estamos enfrentando a la luz de las normas de información financiera mexicanas. Ese es un asunto que vamos a mencionar posteriormente. Pero un aspecto muy importante que tiene que ver con la normatividad contable es que las empresas tienen que hacer una reflexión profunda de cómo afectan a los estados financieros todos esos problemas y de su capacidad de continuar como negocio en marcha. Muchísimas gracias, Felipe. Creo que ahorita con los comentarios de todos ustedes, pues nos ponemos en el contexto de que hablando de crisis, pues ya estábamos pasando por una crisis. Apenas vamos a decir que las empresas estaban ajustándose, estaban estudiando desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista financiero, cómo introducir estos cambios. Y yo buscando la definición de crisis, pues se entiende crisis cuando existe un alto nivel de incertidumbre, y creo que todos coincidimos en que justamente ese nivel de incertidumbre es en el que todos no sabemos cuándo termine. O sea, nunca ha existido tal nivel de incertidumbre como en esta pandemia, y que evidentemente ha afectado a todas las actividades y que requiere de medidas urgentes. Y estas medidas urgentes suponen una toma de decisiones inmediatas, aunque no contemos con la información necesaria, en este momento mucho menos, porque hay mucha dispersión de información. Lo que quisiera que nos comentaran en este bloque justamente es cuáles serían desde su punto de vista estas medidas urgentes que habría que tomar en el corto plazo. Entonces, empezaría ahora por ti, Felipe, por la parte de financiera en cuanto a aplicación de normas. ¿Cuáles serían esas medidas urgentes que las empresas tendrían que implementar? Cómo no, con mucho gusto. Desde luego hay que tomar en cuenta que los estados financieros se preparan de acuerdo con normas de información financiera, pero que son solo el reflejo de las operaciones que llevan a cabo las empresas. No hay creatividad, no hay manejo de algo más que de la realidad que las empresas están enfrentando. Y entonces lo que nosotros hicimos en el CINIF, en el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, es primero identificar los principales impactos operativos para luego ligarlos en cuál debe ser el tratamiento de acuerdo con las normas de información financiera. Y brevemente comento lo que hemos identificado. Desde luego, las interrupciones en las cadenas de suministro afectando la producción, que tiene que ver mucho con evaluación de inventarios, con evaluación de producción, con cuestiones de obsolescencia. Después, la reducción de las ventas, de las ganancias y de la productividad, que tiene que ver mucho con la norma de reconocimiento de ingresos. Enseguida, el aumento o reducción de los precios de mercado de los bienes y servicios en general y en particular de los genéricos. Desde luego, las posibilidades de cambios en las demandas de los consumidores y de las afectaciones que esto pueda tener en los precios de venta. Otros impactos importantes son las restricciones para la disponibilidad del personal y la escasez de mano de obra, que tiene que ver con la normatividad relacionada con beneficios a los empleados y el reconocimiento de las obligaciones laborales post-empleo. El impacto en los pasivos laborales va a ser importante por despidos de personal, por las reducciones posiblemente de jornada de trabajo o de sueldo. Y otros impactos importantes son, por ejemplo, las dificultades para la cobranza, las presiones en el futuro del efectivo, los problemas de liquidez que están enfrentando ya las empresas, las dificultades para obtener financiamiento o renegociar condiciones que a lo mejor nos hacen no cumplir con covenants y al no cumplir con ellos tener que hacer revelaciones en los estados financieros. La disminución en fondos de inversión por la caída de las bolsas de valores, la volatilidad en los valores de instrumentos financieros, los efectos de la devaluación del peso,
que tiene un impacto muy importante, ya se mencionaba antes. La necesidad de renegociar contratos de arrendamiento afectando los derechos de uso y los pasivos, con la norma a la que hacía referencia recientemente establecida y promulgada, que obliga al registro del derecho de uso y del pasivo por el término del contrato. Y impactos derivados de reducciones también en las actividades de las empresas, de la industria automotriz, del turismo. Y eso puede dar como resultado que haya también aceleramiento en el deterioro, que tiene que ver con la norma de deterioro, que hay que registrar el impacto de una manera adecuada y oportuna. Y desde luego, todo esto puede llevar al potencial cierre total o parcial de los negocios o de algunos puntos de venta, lo cual nos lleva a evaluar la continuidad de la entidad como negocio en marcha. Esto nos tiene una gran preocupación porque el tema de normatividad contable respecto al negocio en marcha surge de que la entidad económica se presume en existencia permanente, con un horizonte de tiempo ilimitado, y que salvo prueba en contrario, la administración debe considerar que va a tener una vida para siempre. Sin embargo, cuando esas condiciones cambian, es obligación de las empresas, de los administradores de las empresas y seguramente de los auditores de vigilar esto, que las condiciones sigan siendo algo que permita el negocio en marcha. Si no hay presunción de existencia permanente, las normas de información financiera obligan a que los activos y los pasivos se evalúen sobre la base de realización o liquidación de activos y pasivos, desde luego deducidos de los costos de disposición o liquidación. Y la administración, y desde luego todos los interesados en ello, los consejos de administración, los comités de auditoría, los auditores, los inversionistas, deben estar atentos a la alternativa de que no se pudiera trabajar como negocio en marcha. Muy brevemente me refiero a la normatividad contable que tiene que ver con todo esto y que fue expresada en una guía que le hemos llamado Reporte Técnico 48, en donde se analizan las disposiciones normativas de información financiera, de normas de información financiera, para el reconocimiento de la estimación para las pérdidas esperadas, de la evaluación de inventarios, de la evaluación de activos de larga duración, de contratos de arrendamiento, de la recuperabilidad del activo por impuesto diferido, las expectativas de la recuperación del impuesto diferido que surge de pérdidas incurridas, pues se logra solo si hay utilidades en el futuro, y esto habría que revisarlo por la incertidumbre que se crea con esa pandemia. De la determinación del valor razonable, del reconocimiento de ingresos, las reglas pueden cambiar por las circunstancias que estamos viviendo, de las provisiones por contratos onerosos, del incumplimiento de convenios financieros, de las relaciones de cobertura, del efecto de la devaluación del peso mexicano, de las recuperaciones de seguros relacionadas con interrupciones del negocio, de pasivos laborales por reducción de personal y del cumplimiento con acuerdos contractuales y sus modificaciones. Para cada uno de estos temas, expresados ahora en forma coloquial, hay normas de información financiera específicas. El análisis de cada uno de los temas está en este reporte técnico 48 al que yo hacía referencia y que se puede consultar en la página web del CINIF, la cual les proporcionaré un poco más adelante. Muchas gracias, Felipe. Entonces, digamos que desde el punto de vista de normatividad, ustedes ya tienen identificados estos impactos y a quienes nos están escuchando, pues lo importante sería que consultaran esta guía e hicieran precisamente esta evaluación de qué tan afectado está su negocio. Muchísimas gracias. Le pediría ahora a Toño. ¿Sí? Un comentario breve. Esto es dinámico y van a seguir surgiendo nuevas situaciones que tendremos que enfrentar. De hecho, ya estamos trabajando en el reporte técnico 49 con temas que en el momento en que preparamos el 3 de abril, el 48, aún no habíamos identificado. Entonces hay que estar muy atento porque si bien hay problemas, también hay oportunidad de atender las cosas de manera oportuna y correcta. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Pues le pediría ahora a Toño que nos diga cómo lo ve desde el punto de vista de la estructura de financiamiento de las empresas, si en el análisis que él ha hecho de las empresas que supervisan, se encuentran en situación crítica o cuáles son las implicaciones que está teniendo la pandemia.
Con mucho gusto, Silvia. Y déjame empezar con un poco de numeralia. Al día de hoy y desde el 1 de marzo se han emitido 9 criterios contables especiales que van dirigidos a bancos, SOFIPOS, SOCAPs, uniones de crédito, Alfobi, FIFOMI, Financiera Nacional de Desarrollo, Infonavit e Infonacot, y 4 modificaciones adicionales, y ahorita voy a destacar en qué se aplican específicamente. 7 extensiones de plazo para regulación emitida que tenía que ver con el uso de biométricos para temas de seguridad en el sector financiero, la adopción de la IFRS 9, que es básicamente para lo que son provisiones preventivas que ya iban sobre una expectativa de pérdida esperada, lo que es la modificación de las grandes exposiciones, el Total Loss Absorbing Capital, que son otras mediciones de estrés para ver si el capital nos puede alcanzar en una institución de crédito en un momento de crisis, y algunas otras que tienen que ver con emisoras. Entonces yo lo que te quiero decir es que estas medidas que venían para reforzar y fortalecer el esquema regulatorio para que fuera más exigente, se han postergado para dentro de 1 o 2 años más, y ha habido 3 excepciones a cumplimientos de reglas específicas en este momento que tienen que ver con los usos de los buffers de capital y las capitalizaciones de los bancos y de las casas de bolsa. ¿Por qué son importantes estas medidas? Porque si les dábamos esta flexibilización a las instituciones de crédito y a las casas de bolsa, ellos a su vez podrían tener mejor uso y mayor uso de capital para fines de seguir empujando hacia la economía sus recursos. Entonces es muy importante que las instituciones de crédito utilicen estos buffers precisamente para el apoyo a la economía. Como tú sabes, hay 2 escalones. El primer escalón que tiene la comisión, pues es ir al sistema financiero. A través del sistema financiero se hacen estas flexibilizaciones o estos criterios contables especiales para que a su vez estos lo repercutan con sus clientes. Entonces, en los criterios contables especiales que me refería, básicamente estos van enfocados a que se le pueda dar por parte de la institución de crédito una prórroga de 4 meses a los clientes sin necesidad de que estos caigan en cartera vencida, y simplemente se les da un tratamiento donde ni siquiera van a estar sujetos a una tasa ordinaria de la tarjeta o del crédito revolvente que tengan, sino que van a tener también una tasa preferencial que tiene que ver más con el costo del dinero en el tiempo que tenga cada institución de crédito en lo particular. Y de ahí es que puede haber, además de esos 4 meses, otros 2 de gracia que podrían ser sujetos para que en esos 6 la institución o el deudor pudiera tener la flexibilidad para tener la liquidez para afrontar sus pagos posteriormente. Aquí hay una parte que es muy interesante, que es estos criterios contables especiales no fueron dedicados para créditos que ya vinieran mal, porque lo que estaríamos haciendo pues es intoxicar más al sistema financiero con provisiones no registradas, sino esto es aplicable para aquellos créditos que venían vigentes al 28 de febrero y que tenían las condiciones o que mantienen las condiciones de un perfil de riesgo crediticio adecuado o saludable, y de esta manera lo que se hace es darles una ventana más de oportunidad para que puedan manejar su liquidez. Aquí hay varias reflexiones y nada más para concluir la numeralia, todavía tenemos cerca de 44 flexibilizaciones relacionadas con temas bursátiles que abordaré en el bloque 3 sobre las empresas públicas y sobre algunos otros puntos muy específicos de la operatividad que tiene que ver con los planes de continuidad de negocio que se hablaba sobre cómo los bancos pueden operar mejor en una situación de contingencia a través de apertura, por ejemplo, de medios digitales. Pero me voy a centrar precisamente en lo que les comentaba de la liquidez. Tú tienes un documento que me interesa mucho que después se pueda compartir, que habla de cómo los distintos bancos han estado instrumentando estas medidas, y es muy interesante saber que aunque la comisión pueda regular estos plazos para que la contabilización pues se flexibilice, cada institución de crédito lo está ajustando al fondeo, al costo del fondeo que tiene. Entonces es probable que la institución A
tenga una mejor condición para sus clientes que la institución B y C sucesivamente. Entonces, es muy interesante ver que no necesariamente en todos los bancos van a conseguir las mismas tasas o las mismas condiciones. Segundo, ha habido instituciones de crédito, porque les decía que había habido un alcance, una adición a la primera excepción, que tenía que ver con las líneas de crédito. Para nosotros era muy importante que no se les cerraran las líneas de crédito a los acreditados, porque de esta manera les iban a quitar el oxígeno para seguir operando. Entonces, una condición era que les mantuvieran las líneas de crédito. Hay condiciones ya contractuales prepactadas donde sí se estipula que el banco puede cerrar esta línea de crédito. Entonces, el asunto es que si se adhieren a estos criterios contables especiales, tendrían que sujetarse a no cancelar estas líneas de crédito. Pero si lo hacen fuera de estos criterios contables especiales, sí lo podrían hacer. El sector financiero en muchas condiciones, en muchos casos, ha preferido reestructurar con algunos clientes ciertas tasas y ciertas condiciones fuera de los criterios contables especiales y no estarían sujetos a esta prórroga de 4+2. Pero en aquellos casos, que es básicamente el grueso de tarjeta, el grueso de créditos personales, el grueso de crédito automotriz, etcétera, hipotecario, por ejemplo, esos, si son parte de los criterios contables especiales, tendrían que estar sujetos a esta prórroga de 4+2. Alguien me preguntaba, oye, yo esperaba que la tasa que me fueran a cobrar fuera tendiente a 0 o 0. Si no, ¿dónde está la facilidad o la flexibilización? Efectivamente, hay un tema ahí de la tasa que se me hace muy importante destacar, porque siempre va a ser mejor que tú sigas pagando tu crédito si tu liquidez te lo da, a adherirte a alguno de estos programas, porque tarde o temprano vas a tener que pagar este costo de dinero en el tiempo que el banco te da. Sin embargo, hay muchas instituciones, muchas empresas que, como platicábamos, ya venían mal del 2019 y es muy importante que en su análisis de administración de riesgos midan si les va a alcanzar para una pandemia que terminará en mayo, en agosto, en septiembre, o que puede tener un regreso en la segunda parte del año, y tienen que medir precisamente sus fuerzas para saber si vale la pena adherirse a este programa, con la ventaja, te digo, de que no van a pasar a ser cartera vencida, y de esta manera poder administrar mejor su liquidez, porque para mí la liquidez va a ser el nombre del juego en nuestra economía. Para cerrar el comentario en relación a tu pregunta, quizá nada más decirles que estas flexibilizaciones son muy parecidas a las que se instrumentan en otros países, en economías desarrolladas, con marcadas diferencias en esas economías. Por ejemplo, en España, las casas matrices de algunos de los bancos que tenemos aquí comentaban que habían visto un exceso de liquidez en su mercado porque sus cuentavientes no habían podido salir a gastar y que preferían mantener estos depósitos de manera líquida en los bancos. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos se ha visto un manejo del flight to quality, donde muchas de las posiciones, precisamente por la preocupación de la incertidumbre, han ido a esos mercados de economías más desarrolladas o más estables y de alguna manera han empujado a que este golpe no sea tan severo en comparación a la problemática que podemos tener de liquidez en el nuestro. Ustedes que son economistas y contadores saben que con los números podemos hacer muchos juegos, y un amigo me decía que había tenido una utilidad en su inversión del 17% en una de las inversiones que tenía en los Estados Unidos. Y ya desmenuzando esta inversión, la bolsa de un año a otro en los Estados Unidos había caído 35%, sin embargo, por el efecto cambiario, que lo estaba haciendo a 24,5, pues tenía un 17% de rendimiento en pesos. Yo creo que es muy interesante ver el análisis de esto. Víctor comentaba al inicio el tema de las remesas que se nos pueden caer. Los datos que tenemos a marzo es que las remesas crecieron en un 40% en relación al año anterior, que no necesariamente quiere decir que abril vaya a estar igual o que se vaya a mantener. Simplemente quiere decir que puede haber una gran cantidad de connacionales
que estén en necesidad económica y puede que los flujos estén manteniéndose altos durante un tiempo precisamente para apoyar las economías domésticas de sus familiares en este lado. Entonces, va a ser muy interesante poder hacer un análisis muy concienzudo y muy profesional de lo que está pasando en nuestra economía, con el agravante de que no en todos los casos tenemos los datos de manera tan oportuna para poder precisar estas conclusiones. Muchas gracias, Toño. Yo creo que lo que nos dices es importante. Hemos visto justamente estas propuestas, ¿no?, de diferir créditos, pero como dices, hay que analizarlas concienzudamente porque puede que no te dé, como bien dices, y el endeudamiento para salir de él. Entonces, hay que tomarlo con mucho cuidado. Silvia, pues ahora sí. En el material que tienes también está la parte de seguros y fianzas, que es importante tener en cuenta que también la Comisión de Seguros y Fianzas está difiriendo el pago de las pólizas, y uno de los pronunciamientos que hace es que en la mayoría de las pólizas de gastos médicos sí se cubren pandemias y sí se cubre el COVID-19, a menos que específicamente esté excluido. Pero si no es así, es decir, si no están excluidas pandemias, en todos los casos las coberturas deberían de tener amparado este tipo de padecimientos que estamos teniendo. Perfecto. Toño, lo que comenta es que vamos a compartir con ustedes, se les va a enviar unas ligas de unos documentos en donde precisamente hace referencia a todas estas situaciones particulares del sistema financiero. Eso se les va a compartir y ya van a tener pues el tiempo para analizarlo detalladamente. Ahora seguiríamos con Iván, quien decía que, bueno, pues en temas fiscales él podía llevarse horas. Y si bien no nos puede dar tanto como una receta de cocina, sí nos prometió que nos va a dar una serie de puntos en donde hay que poner mucha atención en este corto plazo. Así que le cedo la palabra a Iván. Sí, Silvia, sí, es una lista de... por cuestión de tiempo la voy a ir enumerando, de una serie de conceptos que debemos tener en cuenta. Obviamente, desde el punto de vista fiscal hay cosas que se van a dar en automático. ¿A qué me refiero? Muchas empresas están teniendo disminución de ingresos, es obvio, es evidente, y esto va a llevar a disminución automáticamente en el impuesto de la renta, en el IVA, en el IEPS, porque simplemente no están teniendo los ingresos. Pero más allá de esto, bueno, ¿qué efectos nos estamos encontrando así de entrada y que tenemos que analizar todos? Uno, ya se platicaba, la devaluación de nuestra moneda está impactando, puede impactar de los dos lados del balance y consecuentemente en resultados también de los dos lados. Las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, las coberturas cambiarias, traen efectos fiscales prácticamente inmediatos de ingresos o de pérdidas, dependiendo del lado del balance en el que se encuentre la denominación en moneda extranjera de estos activos. Entonces, ese es un tema que pues habrá que ponerle atención porque desde pagos provisionales en el impuesto a la renta pueden tener efecto. Otro de los temas, ya se hablaba de liquidez. Uno de los temas que pues, es bien importante para las empresas ahorita es el tema del manejo de los pagos provisionales en el impuesto sobre la renta. Los pagos provisionales se hacen con base en el factor de utilidad del año anterior. Es decir, se estima la utilidad del año siguiente con base en la utilidad del año anterior. Si estamos previendo que las utilidades de las empresas van a disminuir en función de lo que se ganó el año pasado, los pagos provisionales que vamos a estar haciendo en este momento van a exceder sin duda al impuesto anual y va a generar saldos a favor hacia el final del ejercicio en marzo del año que entra. La única salida que da la ley y que hay que tener en cuenta es pues que la reducción de pagos provisionales se puede hacer siempre y cuando haya previa autorización de la autoridad competente, siempre y cuando se hagan a partir del segundo semestre del año, no se pueden pedir desde este momento, entonces todavía va a haber pagos adicionales completos, vamos a llamarlo así, de aquí a julio, y deben solicitarse un mes antes de que se vaya a hacer el pago. Ese tema, pues es un tema importante en liquidez. Otro tema que no se nos olvide, los ingresos se computan con base en reglas de ingreso en crédito en la mayoría de los casos.
en bienes, en servicios, pero siempre, si se da el ingreso en crédito, hay que sumarlo para fines de impuestos. Hay algunos casos en donde esa la exigibilidad se dé el pago o no, como en los contratos de arrendamiento, o también a devengado se dé el cobro o no, como es el caso de intereses. Entonces, el menor de los casos es el ingreso en efectivo. Primero se da en los otros momentos que menciono. Entonces, pueden darse obligaciones de acumular y pagar impuestos sin tener la cobranza, cosa que va a ser bien importante que analicen y estimen las empresas en sus presupuestos. Cosas que van a cobro o a pagos es el IVA. El IVA sí se paga hasta que se cobra o se acredita hasta que se paga. Ese va en función a flujo. Otro tema también y perdón ir brincando de tema en tema, pero son muchos y son variados. Los deudores con problemas de liquidez. Hay que tener en cuenta que incluso los deudores que vayan a pagar sus deudas, no necesariamente en efectivo, sino en bienes, que ya ha pasado en crisis anteriores de este tipo, y vayan a entregar bienes, deben tomar en cuenta que la entrega de bienes para solventar esas deudas puede tener efectos fiscales, o por ejemplo, genera IVA, puede generar, dado que es una enajenación, me estoy desprendiendo de un activo, puede generar una utilidad y pagar impuesto. Aunque estoy en una situación difícil y estoy saliendo de una deuda, se me va a generar ese efecto. Las empresas que están teniendo pérdidas por no tener ingresos y cobran seguros o de los seguros indemnizaciones, por ejemplo, por pérdidas consecuenciales, como puede ser en la industria hotelera, que es común ver esto, pues esas indemnizaciones son ingresos, hay que sumarlos a la base fiscal. Y en el tema de pérdidas, siguiendo el orden del balance, las empresas aquí deben de tener mucho orden administrativo para cumplimentar las deducciones que lleguen por pérdidas que lleguen a sufrir. Por ejemplo, las cuentas por cobrar. Si tienen incobrables importantes, debe de tenerse en cuenta que la deducción se da hasta que se da la prescripción de la cuenta o la notoria imposibilidad práctica de cobro. Y para esto último, que es lo más común, porque esperar a la prescripción puede pasar mucho tiempo, implica reunir una serie de documentos e implica cumplir ciertos requisitos que para ello requieren un orden administrativo importante. En inventarios lo mismo. Los inventarios, si hay pérdidas por obsolescencia, por lento movimiento, por paso de moda, etcétera, pues se tendrán que tomar esas deducciones si se va a destruir inventarios hasta que se den los avisos a las autoridades. Previo el aviso, después la destrucción. En activo fijo, la ley dice que se pueden llegar a tomar deducciones por pérdida en activos cuando dejen de ser útiles para obtener los ingresos. Se toma ahí lo que está pendiente de deducir por depreciación. Sí permite la ley también pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, que estamos en la circunstancia. Habrá que analizar cada caso y ver en qué situación estoy para tomar esas deducciones. Hablando de los contribuyentes que pueden tener ingresos a pesar de estar en una situación de insolvencia, imaginen ustedes un contribuyente que recibe quitas para salir en una reestructura adelante. Esas quitas son ingresos acumulables. Se prevén excepciones. Cuando una empresa está en concurso mercantil, debe aplicar esas quitas a las pérdidas que tiene fiscales pendientes de amortizar y después el resto queda libre de impuestos. Pero si no está en esa situación, lo debe acumular. Un tema también relevante, la nómina. ¿Qué pasa con las empresas que tienen prestaciones sociales exentas? Que prácticamente todas las tienen. Como saben, las reglas de deducción son que las prestaciones sociales exentas para los trabajadores son deducibles en principio en un 53% y se castigan en un 47%. Pero si cambia la proporción de 2020 respecto de 19 a la baja en cuanto a las prestaciones que se otorgan a los trabajadores, la deducción se reducirá como deducible del 53 al 47%. Se pierden 6 puntos en la deducción de esas partidas. Por último, y para no aburrirlos más, simplemente el tema de moratorios. Se presenta mucho en estas circunstancias intereses moratorios
personas que pueden dejar de pagar, empresas que pueden dejar de pagar y entrar en mora. La ley tiene la regla de que los intereses para el acreedor se acumulan y para el deudor se deducen conforme se devengan. Pero si se entra en mora, estarán siendo acumulables y deducibles respectivamente los 3 primeros meses y a partir del cuarto entrarán en formato de deducción o acumulación a pago o cobro. Eso es más o menos una síntesis así de los temas. Hay algunos otros que entrarán en el siguiente bloque, pero las generalidades diría yo, Silvia. Muchísimas gracias, Iván. Yo creo que, como dices, son muchos temas, pero es muy importante, dada también la reforma que comentabas, se dio al inicio del año, en donde pues se tipifica, ¿no?, como un delito fiscal que puede ser penal el incumplir con el pago de tus contribuciones. Entonces, creo que es muy importante estar al pendiente de todo lo que comentas. Yo le quisiera pedir a Víctor, y por cuestión de tiempo, que nos diga, desde el punto de vista ya del negocio, ahorita nos comentaron temas muy importantes de afectación en el reconocimiento de partidas contables. Nos hablaba Toño de la parte financiera y ahora Iván de la parte fiscal. ¿Cómo lo visualiza la empresa de una manera integral? ¿Cómo está resolviendo la crisis en este momento? ¿Está echando a andar planes de continuidad? ¿Contaba con mecanismos de gestión de riesgos? ¿Cómo lo están viendo las empresas, Víctor? Y que de una vez, terminando de comentar ese punto, pudieras empezar con sectores que tú consideras están siendo más o menos afectados por la pandemia. Claro, con mucho gusto, Silvia. Bueno, primero que nada, yo creo que, como ya mencionaban, pues se han platicado mucho de los impactos financieros, fiscales. Yo creo que ahora viene un aspecto también desde la perspectiva de gobierno, riesgo y cumplimiento, desde lo que es el famoso GRC. Y primero, yo diría, aquí hay 4 aspectos que tienen que ver las empresas. Primero, empezar con un análisis de riesgo sobre la pandemia, comprender claramente cuál es el impacto del negocio, el impacto en la cadena de suministro, el impacto en el talento, el impacto de la gestión financiera y de la liquidez. Y ahí yo me permití abrir un capítulo porque creo que es muy importante hablar del tema de liquidez. En segundo lugar, las compañías deben establecer un comité de crisis y tener un plan de respuesta a la pandemia. Es un grupo reducido de líderes que puedan tomar de forma ágil las decisiones y tener un plan claro de respuesta. En tercer lugar, dentro del capítulo de GRC, se requiere hacer una planeación dinámica de escenarios de negocio y financieros. Y la clave aquí yo subrayaría dinámica. Vemos organizaciones que a veces gestionan esto de forma diaria. O sea, por ejemplo, evaluar los temas del impacto de la pandemia en temas de cobranza se tiene que revisar de forma diaria y varias veces durante el día conforme se va evolucionando en este indicador. En cuarto lugar, tienes que asegurar el cumplimiento con las regulaciones, y las regulaciones están evolucionando de una forma muy rápida. Algunas de ellas son muy claras, pero algunas de ellas pues tienen áreas de interpretación, y hay que asegurar que las operaciones de la empresa estén en total cumplimiento. Un gran ejemplo de esto es el decreto del 31 de marzo, donde se suspenden las actividades que no eran esenciales, pero no existe una definición clara de lo que son las operaciones esenciales. Y de ahí hemos visto el último mes una serie de ejemplos donde pues es difícil evaluar si las operaciones son esenciales o no. Y por ejemplo, tenemos empresas que en México están manufacturando piezas para ventiladores 100% para exportación, por lo tanto, pues no tienen un impacto en una actividad esencial en México, pero que están atadas a una actividad esencial en los Estados Unidos o en Canadá, que entre paréntesis, el nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, entra en vigor el 1 de julio y tenemos una oportunidad importante para aprovecharlo, pero desafortunadamente no hubo una homologación de actividades entre los diferentes gobiernos, y entonces aquí tenemos que tomar una decisión de qué actividades son esenciales y cómo das cumplimiento con las regulaciones. La toma de decisiones en este momento del GRC tiene que ser una toma de decisiones clave con agilidad.
Es una época para que las organizaciones puedan mostrar resiliencia, que la toma de decisiones sean rápidas, con la mejor información posible y haciendo el análisis de riesgos correspondiente, pero también que se den una oportunidad de que es un proceso de aprendizaje, porque la realidad, como ya habíamos dicho, cambió. Y va a venir una época donde hay que evaluar esta nueva realidad y este es el momento para estar nosotros evaluando esos cambios. Yo me permití abrir 2 capítulos rápidamente de aquellas actividades que vemos en las empresas también como prioritarias, una desde la perspectiva de finanzas y otra desde la perspectiva de operaciones. En la parte de finanzas, en este momento, en primer lugar, como dicen los libros de texto, cash is king. El efectivo es lo que manda. Hay que hacer un enfoque a flujo de efectivo y la planeación de escenarios debe estar contemplando la posible reducción de ingresos y cobranzas, así como lo que vamos a llevar a cabo en cuanto a planes de reducción o diferimiento de gastos. En segundo lugar, hay que tener liquidez y hay que obtener líneas de crédito. Hay que jalar las existentes y hay que negociar nuevas líneas de crédito porque los mercados normalmente entran en ciclos de liquidez que, como ya comentaba Toño, se está haciendo desde la perspectiva regulatoria una gran labor para tratar de asegurar la liquidez y es algo que se debe de mantener. Hay que también establecer, como ya había dicho, planes de reducción o diferimiento de gastos y también evaluar el mejor momento para las inversiones. Esto no quiere decir que hay que hacer un alto total, pero sí hay que hacer una evaluación desde todo este contexto de GRC. Y cuarto, preparar paneles de control, lo que son los dashboards, con indicadores clave de liquidez y otros para llevar la gestión del negocio. Y debemos de tenerlos a veces diario. En el segundo capítulo de las operaciones, importante evaluar, como ya había dicho, el cese de operaciones y el monitoreo constante de regulaciones para ir también reaccionando conforme se vayan liberando zonas no afectadas y se pueda reanudar operaciones y también evaluar las restricciones, por ejemplo, de la movilidad de gente en términos de viaje. Segundo, todo el tema del trabajo remoto. Fuimos retados por la infraestructura tecnológica, por los anchos de banda, por la capacidad de comunicación, donde las organizaciones deben de establecer incluso medios de comunicación alternativos, no nada más video, email, conference call, etcétera, para poder mantener a los equipos en plena comunicación y poder asegurar la eficiencia. Evaluar el impacto de proveedores críticos en la cadena de suministro. Es importantísimo contactar a los proveedores que son críticos para asegurar que sus planes de continuidad de negocio estén trabajando. Evaluar también a los proveedores de servicio. Imagínense el impacto en los call centers en este momento o en los centros de servicio donde las organizaciones tienen que trabajar en forma física porque ahí tienen las terminales que en muchos de los casos no les permiten llevarse a casa para poder estar operando desde la forma remota. Esto también tiene un impacto, evidentemente, por la integración que existe actualmente a nivel regional, a nivel bloque económico, donde una empresa mexicana puede tener su centro de servicios de contabilidad, financieros, en otro lugar, en otra geografía, y donde las regulaciones pueden ser distintas, totalmente no coordinadas con las mexicanas. Obviamente es una oportunidad para acelerar los planes de transformación digital y automatizar los procesos. Créanme que de estos procesos de crisis salen oportunidades importantes para aquellas organizaciones que son capaces de poderlas aprovechar. También hay que desarrollar planes de respuesta a enfermedad en sitios de trabajo y bienestar de teletrabajo. Hay que establecer procesos de autodeclaración de contagio, de sospecha, protocolos de evaluación, la movilidad en las oficinas, cuarentena para los individuos que estuvieron en potencial de contagio o en zonas afectadas. Evaluar el bienestar de nuestros colaboradores. El aislamiento provoca riesgos a la salud mental de los colaboradores. Tenemos que estar en contacto constante con los colaboradores. Tenemos que evaluar como organización si les damos actividades extra trabajo, pláticas, ejercicios de meditación, pláticas de asuntos no relacionados, apoyo moral y tener obviamente pendiente o estar alerta de que el confinamiento causa problemas psicológicos. Identificar la población vulnerable que no podrá regresar a actividades presenciales o físicas y poder poner planes para poder llevar a cabo esto.
Evidentemente, durante esta operación, los protocolos de higiene y sanitización son súper importantes. La limpieza en el lugar de trabajo, los chequeos constantes, las políticas de acceso de visitantes, el uso de máscaras, que seguramente será algo que requeriremos durante los próximos meses, quizás hasta el final del año. Por ejemplo, en México tenemos el tema de comedores industriales o en oficinas, que son lugares de amplios contagios. ¿Cómo vamos a manejar todo esto? Y finalmente, algo que subrayo alrededor de todo este esquema de GRC es un plan de comunicación amplio. Nunca vamos a comunicar lo suficiente. Hay que comunicar y sobrecomunicar a todos los grupos de interés, no nada más a los colaboradores, a los accionistas, a clientes, proveedores, a la comunidad en general. Hay que comunicar, hay que dar certeza de la continuidad de las operaciones de la organización, qué pasa en los planes de emergencia, qué pasa con los asuntos laborales, poderle dar tranquilidad a la gente que puede conservar su empleo y cómo va a funcionar esto. Y también tener comunicaciones reactivas listas para poder atender casos de crisis en casos de contagio. Estos creo que son algunos de los tips que yo daría a la primera pregunta que me haces, Silvia. Y en segundo lugar, como tú decías, bueno, ¿cómo vemos la reactivación hacia adelante? Y ya nos platicaban un poquito en los panelistas que estamos visualizando diferentes curvas de recuperación. Desde aquellas industrias que se van a recuperar probablemente en L, que son aquellas industrias que van a sufrir para la recuperación porque la demanda de los consumidores fue afectada de forma permanente. Aquí podemos encontrar industrias como, por ejemplo, aviación comercial, como detallistas físicos, como la parte de hotelería, restaurantes o entretenimiento fuera de casa. Estas industrias tendrán un impacto permanente que deben de evaluar cómo van a resurgir de esta crisis. Hay otras industrias que van a surgir en una forma de una U, y estas serán aquellas que tendrán una recuperación prolongada, requiriendo capital para poder fortalecer y transformar sus modelos de negocio hacia nuevas prioridades de consumo. Por ejemplo, la industria de turismo, negocio, la de manufactura, la automotriz, donde han cambiado algunos de los patrones de consumo de los consumidores. Va a haber industrias que tienen recuperación en V, es decir, son aquellas industrias que son esenciales, que han sufrido una caída por el paro de operaciones, pero que su recuperación será más rápida conforme se restabilice el consumo y la demanda. La banca, servicios financieros, bienes de consumo, el mismo transporte de personas y agricultura están en ese grado. Y luego hay unas industrias que surgieron como parte de esta crisis, que se beneficiaron por los patrones de consumo que cambiaron durante la pandemia y que ahora tienen el potencial de ser líderes y ganar escala agresivamente en la recuperación económica. ¿Cuáles? El comercio electrónico, la comunicación o telecomunicaciones, la entrega de comida en casa, la telemedicina, la ciencia de salud, las farmacéuticas, las plataformas de redes sociales o plataformas de interacción social, son industrias que podrán ser beneficiadas como resultado de esta crisis. Muchas gracias, Víctor. Yo creo que pues una visión muy completa, lo que mencionas, que al final pues hay que tener este panorama de la gobernanza, de la administración de riesgos adecuada y de los controles como un tipo dashboard, y sobre todo en esta emergencia, como dices, cuidar mucho el flujo, la reducción de gastos y las inversiones. Yo quería preguntarle a Iván al respecto si ve algún impacto fiscal en alguna industria en particular, adicionalmente a lo que ya nos comentó, que Mira, afecta a todas. muy brevemente, Silvia, yo creo que el impacto principal ahorita viene en las empresas, en las industrias donde están más apalancados. Lo que mencionaba yo ahorita del tema de la reforma 2020 sobre la limitación en la deducción de intereses, puede tener un efecto en este año si no se modula un poco esta reforma, importante. Lo que dice la reforma o el límite es, tú puedes deducir solamente hasta el 30% del EBITDA fiscal. Se define como la utilidad fiscal más intereses más depreciación y amortización. El 30% de esa cifra es lo que es el tope de intereses deducible. Y los intereses se definen como todos los intereses, a diferencia de otras reglas fiscales en donde se
revisaba si eran pagos a partes relacionadas o partes independientes. Aquí es toda la carga fiscal. Es una medida que sugirió la OCDE, que de ahí la adoptamos, pero también entiendo ya se está revisando en OCDE si debe ser aplicable en este año o debe tener una transición. Es algo que hay que estar revisando, no hay algo definitivo en este tema, pero la reforma ahí está y yo creo que a las industrias que estén más apalancadas, debo mencionar, hay excepciones, hay industrias a las que esta disposición no les es aplicable, infraestructura, petróleo, energía, construcción, pero el resto puede estar afectada y es el tema que yo diría más importante que habría que tener en cuenta. Muchas gracias, Iván. Por cuestión de tiempo, quisiera pedirle a Toño que nos dijera rápidamente, por ser de un sector relevante, el sector financiero, ¿qué afectaciones particulares tendría adicionales a las que ya nos comentó? Con mucho gusto, Silvia. Fíjate que yo me quedo con comentarios que se han estado virtiendo que se me hacen muy relevantes. El primero de los criterios que te comentaba que hemos emitido como autoridad, hay uno que efectivamente tiene que ver con las operaciones esenciales. Tenemos instituciones financieras de distintas problemáticas y tamaños y se sacó un criterio precisamente para el Consejo de Salubridad mencionando cuáles son estas. En nuestro país el uso del efectivo es masivo, así que las compañías de traslado de valores sin duda son esenciales, como lo es también un operador de nube, como es el personal de limpieza que va a limpiar una sucursal, y la lista podría continuar por un buen rato. El otro tema que también se me hace muy interesante que mencionaba Víctor sobre cuáles son los sectores que se van a ir abriendo. Estamos muy de cerca revisando con el Homeland Security precisamente cuáles son los sectores que en los Estados Unidos se van a abrir a la luz de que pues efectivamente por el tema del TEMEC tenemos que ver cuáles son las industrias que tienen estas cadenas de suministros en nuestro país para poderlo precisar de una mejor manera. Y quizá precisamente para cerrar, una recomendación que emitió la Comisión para el sector financiero fue el no pagar dividendos. Como te comentaba, es una recomendación porque no podemos forzar que los resultados del 2019 no fueran distribuidos. Sin embargo, creo que es una recomendación que en algunos casos han pasado un poquito más a la ligera que en otros. Y yo te comentaba que solo me quedaba el tema de las empresas públicas para abordar. A mí se me hace muy interesante lo que mencionaba Felipe en el caso del CINIF sobre el criterio 48, porque precisamente el sábado sale una nota diciendo en el Reforma, dudan auditores viabilidad de Pemex, se les da una mención por negocio en marcha, y dentro de uno de los párrafos se menciona que en el documento Pemex va a revelar cuáles son las implicaciones que ha tenido por el COVID-19 y cómo esto está impactando su negocio para este año y para los que siguen. Y luego, el día de hoy, salen todas las empresas que pues han tenido resultados negativos, algunas que han ganado más que en otras, ya se platicaron los sectores, algunas que se han mantenido y muchas que han perdido y algunas que inclusive han incrementado sus pérdidas. En toda esa lista de empresas puede suceder que los criterios que mencionaba Felipe del criterio 48 sea significativamente importante y nos pidieron como autoridad una flexibilización para que los estados financieros no se presentaran al 30 de abril, sino hasta el 3 de junio, que es cuando se prevé que viene ya la reapertura. Para mí se me hace muy delicado precisamente para los preparadores de estados financieros que en los Estados Unidos ya muchas empresas públicas fallaron y ya dejaron el capítulo del 2019 atrás, y en México precisamente por esta extensión que se ha solicitado, quiero ver un auditor que durante el mes de mayo tenga una problemática que efectivamente es del 2020, pero que afecta de manera significativa la posición financiera de la empresa o su situación como negocio en marcha. Creo que va a haber situaciones muy interesantes que tendrían que entrar como eventos relevantes posteriores, y yo nada más dejo aquí el tema de la revisión del pago de dividendos, porque yo creo que también en el caso de las empresas públicas
muchas podrán estar tentadas a disponer de estos recursos por parte de sus accionistas, pero es liquidez que posteriormente van a necesitar. Y yo te diría que estas son las circulares y las recomendaciones que yo consideraría más relevantes y que podrían ser de interés para el público que nos escucha hoy. Muchas gracias, Toño. Y le diría a Felipe que nos comente o que en torno a esta última observación que nos hace José Antonio de la revelación que tendrían que estar haciendo las empresas por el efecto de la pandemia, y que de una vez, por motivos de tiempo, nos dé sus últimos comentarios de lo que esperaría ya para cerrar. Sí, como no, con mucho gusto. La sugerencia que nosotros tenemos es que todas las empresas, desde luego hay sectores que sufren más, como ya se dijo, turismo, automotriz, alimentos, puede estar en otra situación, pero todas las empresas deberían de hacer una lista exhaustiva de los impactos de la pandemia y comunicar eso, cómo afecta a las normas de información financiera para que los estados financieros muestren la realidad de sus operaciones. Y esto no puede esperar, no es algo que podamos hacer a fines del 2020 con los estados financieros anuales. Los estados financieros se producen mes a mes y hay que reconocer todos esos efectos. Por ejemplo, en el tema que comentaba Iván de la no deducción completa de los intereses con una restricción del 30%, el otro 70% se puede recuperar en 10 años. Pero ¿cómo lo vamos a evaluar si no sabemos si vamos a tener utilidades o la posibilidad de recuperarlo? Ese análisis hay que hacerlo y hay que hacerlo a tiempo. Cuando hay una crisis hay riesgos y hay peligros, pero también hay oportunidades, y las oportunidades hay que enfrentarlas de inmediato, porque si no, las incertidumbres nos pueden hacer que tengamos que realizar ajustes importantes en los activos y en los pasivos para que los estados financieros presenten la realidad de las operaciones y las expectativas hacia futuro. Yo veo que la recuperación va a llegar y que tenemos que estar listos para actuar muy rápidamente, todos los involucrados en los temas de negocios, los empresarios, los reguladores, los que hacemos normas, los auditores, etcétera, y desde luego los inversionistas, porque México tiene que seguir adelante y lo vamos a lograr. Yo los invito a que consulten la normatividad contable en nuestra página web www.cinif.org.mx, donde van a poder ver este reporte técnico 48, lo que publiquemos próximamente, que va a ser mucho y muy oportuno. Muchas gracias, Felipe. Iván, ¿cuáles serían tus comentarios en torno a qué esperar y tus palabras finales de cierre? Mira, creo yo que en la parte fiscal hay que esperar que se vayan adecuando las empresas, los grupos. Un tema que me faltó comentar, importante, van a venir revisión de términos y condiciones en todas las operaciones, especialmente intercompañías en grupos. Yo veo a mediano plazo un ajuste importante en todos los precios de transferencia. Ese es un tema creo que también relevante que se va a tener que evaluar con mucho cuidado para ser precisamente derivado del análisis de todo lo que se estaba hablando de rentabilidad, de las funciones, de los activos, de los riesgos, de la posibilidad de refinanciamiento. Entonces, el tema de precios de transferencia entre empresas de un mismo grupos multinacionales y nacionales va a ser uno de los temas. Y el otro, que yo lo dejo como un tema a cuidar y a tener en cuenta, vigilar que se cumpla en tiempo y forma las obligaciones fiscales. Es muy oneroso no hacerlo. Las multas, los recargos, en general la inflación, todo lo que hay que pagar cuando no se tienen los cuidados es relevante. Entonces esa parte yo creo que es algo que también va a haber que estar en constante control de lo mismo, ¿no? Y gracias por la invitación. No, al contrario, Iván, muchas gracias. Pues, Víctor, tus últimos comentarios con respecto a los posibles escenarios. Hay muchas empresas que piensan que hay que hacer varios tipos de escenarios o que
como dicen, están tan cambiantes las variables, ¿no? De un día para otro, que pues un cierto escenario ya dentro de, al día siguiente es otro y al día siguiente es otro. ¿Cuáles son tus recomendaciones ahí para cerrar con tus comentarios? Sí, Silvia, primero yo creo que este fue un llamado de atención para que todas las organizaciones, gobiernos, todos los organismos, instituciones de educación, etcétera, aceleremos nuestros planes de digitalización. Debemos de estar conscientes que los patrones de consumo de los consumidores y los nuevos modelos de operación han cambiado y tenemos que integrar las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, procesamiento de datos, automatización, etcétera, deben ser ya pues acelerados. Hay que preocuparnos en este proceso por la gente, porque hay mucha gente que no tiene las habilidades para esta economía digital y tenemos que convertir esta nueva a la fuerza laboral en una fuerza laboral digital, y empezando a veces por la alta gerencia, porque desde ahí tenemos que adquirir las nuevas habilidades. En segundo lugar, lo que bien mencionaste, la planeación de escenarios y la gestión de riesgos, creo que se volvió bien importante. Las organizaciones deben de estar conscientes a hacer una administración de riesgos mucho más robusta. Y yo creo que esto también nos mandó un mensaje de que hay un foco incremental en los riesgos de sustentabilidad. Ya lo vimos con la carta de la DIFINC hace poco, donde mencionan que ellos tienen evaluación de los más de 7,000 billones de dólares que invierten, que las organizaciones que toman decisiones a largo plazo evaluando los riesgos de sustentabilidad, que son medio ambiente, que son temas laborales y de sociedad, tienden a tener un mejor desempeño que aquellas organizaciones que no lo hacen. En tercer lugar, yo creo que tienes que ser una visión holística, viendo todos los grupos de interés involucrados, y obviamente aquí es una época para aplicar el liderazgo. En estas épocas se pone en reto y las organizaciones con mayor liderazgo son aquellas que salen mejor libradas. Tiene que ser visible el liderazgo y tiene que estar al frente de la organización, tiene que estar adaptándose a las circunstancias, y es la única forma de sobrevivir. Y como punto final yo te diría que las organizaciones tenemos que ver esto como una oportunidad, tenemos que ver la disrupción como una oportunidad más que una amenaza, y poder tener lecciones de aprendizaje y poderlas capitalizar en nuestro modelo de negocio, Silvia. Yo igualmente agradecerles por la participación y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Víctor. Pues creo que sin duda estamos hablando de que la globalización, la tecnología y escenarios como el que hoy estamos viviendo, pues no van a ser escenarios únicos, que vamos a tener ya que acostumbrarnos a situaciones complicadas, impredecibles, en donde las empresas van a tener que contar con estos planes para gestionar sus crisis, y van a tener que afrontar y recuperarse y adaptarse a los nuevos entornos. Como comentaba Víctor, la resiliencia va a ser muy importante, que más que cuestión de resistir o sobrevivir, va a ser una cuestión de salir fortalecido y aprovechar positivamente estos eventos adversos. Así que pues agradezco mucho a nuestros panelistas, a José Antonio, a Iván, a Víctor y a Felipe por su experiencia, por poder compartirnos estos conocimientos. Si bien pues no contamos con más tiempo para hacerlo muy específico, creo que en cada uno de los ámbitos nos han dado pues una serie de lineamientos que serán muy valiosos para todos los que nos escuchan. Gracias también a aquellos que se conectaron, y le voy a ceder la palabra a nuestro vicerrector para que nos haga favor de cerrar. Muchas gracias, Silvia. Pues realmente no me queda más que agradecer, Víctor, Iván, Toño, Felipe, muchísimas gracias. Realmente ha sido un seminario interesantísimo, donde ustedes con un gran conocimiento nos han hecho ver lo complicado de que es la situación, tanto desde el punto de vista de reportes contables y desde luego la parte fiscal, financiera, todo. Si me permiten, a tono de broma, creo que lo que me queda claro es que un gremio que va a salir beneficiado de estos es el de ustedes, el de los contadores, porque se requiere de verdaderos expertos para poder manejar esto. Las empresas
Realmente son situaciones muy, muy complejas las que han descrito. Comentarios muy valiosos, Víctor también mirando hacia adelante. Así que, de verdad, en nombre de toda la comunidad del ITAM, les agradezco de todo corazón el que hayan estado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, de verdad. Y a todos los participantes, perdón, quiero decirles para nada más como medida de lo importante que es estos comentarios que nos han hecho. Tuvimos más de 2,000 participantes en vivo. Y bueno, todo el panel ha quedado grabado para futuras visitas en Facebook, así que creo que ha sido algo de gran impacto. Muchísimas gracias. Y a nuestros participantes los quiero invitar cordialmente a nuestro seminario de este jueves. Nos volveremos a ver aquí hasta la misma hora, a las 5 de la tarde. Vamos a volver a tocar un tema que además que Víctor mencionó que es importante, que es el tema de salud mental. Todos debemos estar preocupados no solo por nuestra propia salud, la salud de nuestros colaboradores, en el caso de nosotros como ITAM, desde luego nuestra comunidad estudiantil, muy importante. Esta situación de aislamiento en el que vivimos, pues por supuesto crea miedos, crea ansiedad, puede llevarnos a depresiones. Y lo que vamos a hablar es con el equipo de psiquiatras que forman parte de la Dirección de Asuntos Estudiantiles del ITAM para hablar sobre estrategias y de cómo preservar nuestra salud mental en estas épocas tan difíciles. Así que si les parece bien, nos vemos el jueves. Un agradecimiento otra vez a los panelistas y a todos los participantes por habernos acompañado. Y Silvia, de manera muy especial a ti, mil gracias por tu brillante conducción de este panel. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Felicidades. Fue un gran seminario. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.